constantes aprendices curiosas y curiosos de la literatura. Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nos introduciremos en un tema que tiene que ver con las narraciones, pero desde un lugar muy particular, que son las descripciones. Una herramienta necesaria para que las narraciones no queden secas, no queden vacías, para que aquel que está leyendo o está escuchando una narración pueda imaginar el contexto, todo lo que rodea a ese relato, sin lo cual sería muy difícil que el lector o el oyente puedan imaginar la situación completa. Pero primero quiero hacer un pequeño repaso para tener un conjunto más orgánico sobre estas cuestiones. Primero, hay ciertas confusiones que suelen darse muy comúnmente, que es no saber distinguir tipos de relatos con géneros literarios o subgéneros literarios. Entonces, para no meter la pata, vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a recordar que los géneros literarios son tres. ¿Cuáles son estos géneros literarios? El narrativo, el lírico y el dramático. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos géneros? El narrativo, la acción se narra, como lo dice la palabra, predomina la prosa, es decir, la manera común y corriente de hablar o escribir, no está sujeta a medidas determinadas la narración. Y los subgéneros de la narración pueden ser el cuento, la fábula, la leyenda, el mito, la novela, el apólogo, etc. Bien, género lírico. Me olvidaba de algo. Al autor o autora de las narraciones, estamos hablando de la literatura, se los llama escritor o escritora. Ahora sí vamos al género lírico. En el género lírico el autor expresa sus sentimientos. Es raro que en el género lírico se narren historias. Hay algunas, son excepciones. En algún otro momento hablaremos de ellas. Otra cosa que tiene diferencia con la narración, domina el verso. ¿Qué es el verso? Unidad de ritmo y medida marcado por pausas. Se suele conocer como rima. No toda la poesía tiene rima, pero la gran mayoría sí. Y lo más importante, como dijimos anteriormente, el autor o autora expresa sus sentimientos. ¿Cuáles son las formas léxicas? ¿Cómo se llaman los subgéneros del género lírico? Poesía o poema, y a los escritores, autores de este género, poeta o poetisa. Y nos falta el género dramático, que no hemos visto nada todavía en ningún video, pero ya lo vamos a hacer. El género dramático tiene que ver con el teatro. ¿Cuál es aquí el punto central? Que la acción se representa, son textos hechos para ser representados por actores. Admite tanto la prosa como el verso, es decir, la narración como el lírico. ¿Y cuáles son sus elementos característicos más importantes? El diálogo es lo principal en el género dramático, casi todo es diálogo, y lo otro diferente es que se divide en actos. Estos actos tienen un cuadro, o mejor dicho, incluyen cuadros que se caracterizan por cambios en la escenografía y escenas que están marcadas por la entrada o salida de los personajes. ¿Cuáles son las formas dramáticas más conocidas? Las características, las clásicas, la comedia, la tragedia y el drama. También está el santoral, que son aquellas obras de teatro que fueron una de las primeras después del dominio de la Iglesia Católica en el mundo. Con los griegos había todo esto que acabo de nombrar, después la Iglesia lo prohibió y se hacían solamente lo que se conocía como santoral, obras de teatro que representaban la Pascua, la Navidad, los Reyes y esas cuestiones todas religiosas. Quedó como un hito, así que se lo puede considerar dentro del subgénero del género dramático. Y la comedia se puede mezclar, puede ser una comedia dramática, puede ser una tragicomedia, puede haber mezclas entre ellos. Y después hay otros que son más particulares de cada región, como el sainete, el entremés, la zarzuela, que son otros subgéneros del género dramático. ¿Cuál es el tema que nosotros abordamos hasta ahora? La narración. ¿Y qué es una narración? Es otra cosa que parece a veces que no está muy clara cuando alguien se lo pregunta. Una narración es un relato de algo real o ficticio, contado de forma que resulte creíble. Y esto es cuando es real o ficticio también. Hay historias noticiosas, tanto en radio como en televisión, que no son tan reales como parecen ser, pero están contadas de una manera que resultan creíbles. Y otras que son reales, están mal contadas y parecen increíbles. Esto pasa, y se los digo por experiencia. En tanto, la literatura es todo ficción, es siempre ficción, ¿sí? Ficticio, imaginación del autor. Como es ficción, la mejor forma de hacer literatura es que el relato sea creíble, y eso es una narración.
¿Cuándo se utilizan narraciones? Cuando contamos a alguien lo que pensamos, hacemos, sentimos o hemos presenciado. Esa es una de las veces que hay narraciones, en ese caso sería la vida real. Cuando referimos los sucesos históricos de un país o de una época, por ejemplo, la materia historia tiene mucho de esto, también son narraciones. Cuando se dan noticias de lo que sucede o ha sucedido en el mundo a través de los medios de comunicación, son narraciones. Cuando se cuenta un cuento, una fábula, se lee una novela, una película, un chiste, también son narraciones, nada más que acá estamos entrando en el mundo de lo ficticio. Otra cosa que tiene las narraciones que tenemos que tener bien claro es que se desarrolla a través de una estructura clásica. Todo texto tiene su estructura, las narraciones también. ¿Cuál es la estructura de la narración? La más clásica, la más simple, la más básica. Introducción, nudo y desenlace. ¿Qué representan estos tres tiempos? La introducción, se presentan los acontecimientos, los personajes, el lugar y el tiempo en el que transcurre la acción. ¿Siempre se hace esto? No, pero en la mayoría de los casos, y sobre todo los textos más simples, sí. Personaje seguro, porque necesitas un personaje para contar la historia. Por lo menos uno. A veces el lugar lo tenés que deducir, a veces la época la tenés que deducir, el tiempo lo tenés que deducir. El nudo, ¿qué es el nudo? La situación planteada en la introducción se desarrolla y llega un conflicto. Después de que presenté todo el panorama, al que también se le suele llamar marco, llega el conflicto, el problema. Si la historia no tiene un problema, no pasa nada, es aburrida, no hay historia. Entonces tiene que tener un problema. Ese problema genera la historia, valga la redundancia. Eso se llama nudo o conflicto o problema. Bueno, hay diferentes formas de llamarlo. ¿Y cuándo empieza el nudo? Entonces cuando empieza el problema. ¿Hay siempre un problema? No, a veces hay más de un problema dentro de una historia, pero siempre es uno el que comienza, y ahí comienza el conflicto. ¿Bien? ¿Cuándo es el desenlace? Cuando se resuelven las situaciones y se aclaran todos los interrogantes planteados en el nudo, o el conflicto que apareció, o los conflictos que aparecieron se resuelven. Para bien o para mal, final feliz o no, se resuelven. Ese es el desenlace. A veces esto no sucede así y el final de la narración se llama abierto, donde cada uno interpreta un final diferente. ¿Todas las historias tienen introducción, nudo y desenlace? No. A veces tienen nudo y desenlace, a veces tienen introducción y nudo, a veces empieza directamente por el conflicto, otras veces no tiene final, por lo cual no tiene desenlace. Y el relato policial, por ejemplo, es al revés, empieza por el desenlace, un crimen, donde en una narración tradicional el crimen es el final de la historia, en el policial empieza por un crimen, y luego empieza el inspector a ir para atrás buscando indicios para resolver quién es el culpable del crimen. Y va avanzando en la investigación mientras va retrocediendo en el pasado con las huellas, con los indicios, con las pruebas. Es una mezcla, pero recién, después del crimen, cuando empieza a tener sospechosos, empieza el nudo. Los problemas, tienen que averiguar cuál de todos los sospechosos es el culpable. Y en el final de todo tendríamos lo que en la tradición es la introducción, sabemos quién es el asesino. Bueno, el policial funciona al revés, por eso hay que prestar atención a esas cosas. ¿Qué otras cosas tiene la narración? Tipos de personajes, principal o protagonista, secundario y terciario. ¿Cómo me doy cuenta que es cada uno? El principal representa la historia, es él, es de lo que se habla, todo está relacionado hacia él, todo termina y comienza con él, ese es el principal o protagonista. Puede haber más de uno, puede haber un antagonista, que es la némesis del principal. No siempre hay antagonista, hoy se usa muy poco. Pero generalmente hay un personaje principal, sobre todo si es un cuento, en una novela puede haber más de uno, puede haber capítulos con diferentes personajes principales en una novela, pero siempre va a haber uno o dos, como mucho, que dominen toda la novela, toda la historia. ¿Cómo reconozco los secundarios? Son los que acompañan al protagonista, están casi siempre y le van dando contenido a la historia gracias a ese acompañamiento. ¿Siempre hay secundarios? No. A veces la historia puede ser de una sola persona. La novela es difícil que eso suceda porque es muy larga y no se puede hacer. ¿Y cuáles son los terciarios? Los que se nombran, los fugaces, los que casi no intervienen en la acción, que le dan contenido a la historia, pero que si lo saco, la historia se puede contar igual. Y otra cosa que deben tener en cuenta, ya que hablamos de cuento y novela, es que hay diferencias. El cuento es un relato corto, la novela es un relato largo. La novela se divide en capítulos, el cuento no lo necesita. Hay algunos que lo tienen porque son cuentos largos, pero enseguida se nota la diferencia por la extensión. Sobre todo por la extensión, la cantidad de personajes, las descripciones y todas esas cuestiones. El cuento no tiene tanto bagaje para poder hacerlo, en cambio la novela
puede tener, qué sé yo, El Señor de los Anillos tiene 6 tomos y cada libro es una cosa así de gruesa, con cantidad de capítulos. Bueno, es un cuento, no es, se nota. Algunos pueden llegar a tener alguna similitud con los cuentos, como por ejemplo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una novela corta, o Metamorfosis de Frank Kafka, es una novela corta. Es más larga que un cuento, pero para ser novela es corta, ¿se entiende? Los cuentos, hay cuentos largos, sí, hay algunos que son largos, pero la mayoría son cortos. Bien, ¿qué es lo último que nos falta por ver antes de llegar a lo de las descripciones en la literatura? El tipo de relato. Como dije al principio, se suele confundir géneros literarios con tipo de relato y subgéneros literarios. Los tipos de relatos, gente, son tres, y nada más que 3, y no puede haber otros, y si es uno no puede ser el otro. Los tipos de relatos son realistas, maravillosos y fantásticos. El realista, las acciones, aunque producto de la imaginación del autor, son verosímiles, es decir, creíbles y posibles en el mundo real, y están ambientadas en la vida cotidiana, contemporánea, presente o del pasado. Los cuentos policiales son, por ejemplo, la perfecta imagen del cuento realista, porque es una investigación policial como puede suceder en nuestro presente, como pudo haber sucedido en el pasado. El maravilloso, o el relato maravilloso, recuerden que puede ser cuento o novela, no importa. ¿Qué lo identifica el relato maravilloso? Las acciones suceden en un ámbito donde rigen otras normas o leyes, distintas de las del mundo real. Es un mundo donde hay magia, donde hay hechiceros, donde hay magos, espadas, qué sé yo, brujas, hadas, duendes, caballeros que tienen superpoderes, etc. Y todos los que habitan en ese mundo, eso lo ven como normal. Lo entienden, lo comprenden y conviven con ello. Y algunos lidian con ello, porque tienen que enfrentarse. Bien, y nos queda el fantástico, que es donde más meten la pata y no sé por qué todavía. ¿Qué pasa con el relato fantástico? Las acciones cotidianas resultan comunes y naturales, hasta que sucede un hecho inexplicable. Ese hecho inexplicable puede ser sobrenatural o puede ser científico, como la ciencia ficción. Puede ser del pasado, puede ser del presente y puede ser del futuro. El realista no puede ser del futuro. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar, lo podemos presuponer pero no lo sabemos, entonces ya se transforma en fantástico. Toda historia futurista es un relato fantástico. Toda historia que tenga un superhéroe es un relato fantástico, donde entra en juego la ciencia ficción y no lo sobrenatural. Toda historia que tenga un monstruo, si ese monstruo es traído a la Tierra por un hechizo o por una maldición, es sobrenatural. Si el monstruo es un zombie, es ciencia ficción, porque es un virus que sale por el mal manejo de la ciencia. Pero todo eso entra dentro del relato fantástico, ya no es realista. El día que existan los zombies, entonces diremos es una historia realista, pero por suerte no existen, y hasta ahora lo que tiene que ver con invasiones extraterrestres o paseos de extraterrestres, adopciones, no se ha demostrado nada, por lo tanto, todo lo que surja a partir de esos relatos también es fantástico. Ahora sí, para cerrar el video nos quedaba el tema que nos convocó al principio, la descripción en la narración. Y al principio vamos a decir que los textos que se centran en presentar los rasgos de seres, lugares, épocas, sentimientos y objetos son textos descriptivos. En las narraciones, las secuencias descriptivas se insertan para presentar una porción de la realidad. Objetos, personas, animales, paisajes, situaciones, sentimientos, etc. También vamos a decir que las descripciones tienen determinadas características propias, así como las narraciones. ¿Y cuáles son estas características? Primero, están formadas por un objeto, lo que se describe, y una expansión de ese objeto. Segundo, en la expansión se puede decir cómo es el objeto, es decir, sus características y o cómo está compuesto, es decir, sus partes. En general, se usa el verbo ser para iniciar las características y se emplean tener, poseer y frases verbales como estar formado de o estar compuesto de para las partes. Las descripciones se clasifican, que sería la tercera característica, según el estado del objeto. Si esta descripción
O mejor dicho, si el objeto está quieto, estas descripciones son estáticas. En cuanto el objeto está en movimiento, o si la descripción tiene que ver con un objeto en movimiento, estas descripciones se denominan dinámicas. Además, según la actitud del emisor, las descripciones se pueden clasificar en dos grandes grupos, las objetivas y las subjetivas. ¿Cuáles son las descripciones objetivas o cuándo se dan? Cuando el emisor informa con precisión sobre las características de lo descrito, intentando ajustarse a la realidad y sin realizar valoraciones personales. Este tipo de descripciones son muy frecuentes en obras científicas y técnicas. Pero hay otro tipo de descripciones, que son las subjetivas, como dijimos anteriormente. En este caso, el emisor intenta mostrar su visión particular sobre lo que describe, para lo cual selecciona aquellos rasgos que más le interesan y añade las impresiones que esos rasgos le producen. Las descripciones subjetivas son muy frecuentes en las obras literarias y en los anuncios publicitarios. ¿Por qué? Porque en las obras literarias, los textos literarios, lo que es literatura, que es lo que a nosotros nos interesa, se basa mucho en generar la imaginación del lector. Es decir, no solo es contar la historia, sino llenarla de matices para que esa historia sea lo más atrapante posible. Y en tanto, en la publicidad, la subjetividad está dada porque lo que se intenta es vender un producto o un servicio. Y hay que tratar de convencer al consumidor para que lo compre. Y para eso se utilizan descripciones subjetivas. El productor o el que forma la publicidad no va a mostrar todo lo del producto, no va a ser objetivo, va a mostrar lo que le conviene mostrar para que el producto sea lo más vendible posible. Ya tenemos todo el bagaje bastante completo para entender qué es una narración, cuáles son los géneros literarios, los subgéneros literarios, los tipos de relato, los tipos de personajes, la estructura narrativa. Vimos la descripción en general de las narraciones y ahora vamos a la descripción en la narración, pero que tiene que ver sobre todo con lo que a nosotros nos interesa, que es la literatura. Y aquí lo vamos a llamar tipos de descripciones, porque las descripciones se pueden clasificar según la actitud del emisor. Cuando pretende dar a conocer su punto de vista, son subjetivas, dijimos. Si al contrario trata de borrar las marcas de sus opiniones, se denominan objetivas. Por otro lado, las descripciones se agrupan según el tipo de tema que se caracteriza en ellas. Y estos son los tipos de descripciones. Se pueden describir personas, pueden describirse sus rasgos exteriores o físicos, y esto se conoce como prosopografía, o los de la personalidad psicológicos o morales, actitudes, defectos, comportamientos, etc. Y esto se conoce como etopeya. Cuando la descripción de las personas vincula las dos cosas que les acabo de nombrar, se conoce como retrato, es decir, físico y carácter. ¿Qué otra cosa se describen en las historias literarias o las narraciones literarias? Los paisajes, muy importante. Se utilizan para reforzar la verosimilitud y dar un marco a las acciones de los personajes. Estos paisajes que se describen pueden ser haber existido, pueden existir, o pueden ser total producto de la imaginación del autor, o una mixtura o matiza algo real con algo de la ficción. Otra cosa que se describe son las situaciones. Se describe una escena en términos generales. ¿Qué hay ahí? ¿Quiénes están allí? ¿Qué hacen? Eso es describir una situación. Recuerden, son 3 preguntas. ¿Qué hay? ¿Quiénes están? ¿Y qué hacen esos que están ahí? Y el último es describir procesos. También algo que hay que prestar atención. Se describe el funcionamiento de un artefacto, una forma de desplazamiento, la fabricación de algo, etc. Eso es describir un proceso, como en el capítulo 1 recordarán cuando Flavio describe la máquina cremadora de basura. Para finalizar, gente, voy a recordar una cita de Borges que decía: para ser un buen lector hay que leer un libro 3 veces. La primera para saber de qué se trata, la segunda para entenderlo y la tercera para disfrutarlo. Créanme que por experiencia les digo que Borges tenía razón. Sigan ese camino y van a ser muy buenos lectores y por ende van a ser también muy buenos redactores. Recuerden, y por favor recuerden, que si surgen dudas pueden preguntar de 2 maneras: correo electrónico
o los comentarios aquí abajo. Cliquean un comentario, cliquean la pregunta y serán contestadas el mismo día, a lo sumo al otro día. Segundo, si quieren estar al día con todos los videos que son subidos al canal y quieren que se les avise automáticamente, van al botón de abajo, suscríbete, aprietan ahí, aprietan la campanita y serán notificados automáticamente cada vez que se baje un nuevo video. Y otra cosa más, para tener un bagaje mucho más amplio de todo esto y cometer la menor cantidad de errores posibles cuando se estudian estos temas, van a la pestaña de aquí arriba, a la derecha, cliquean ahí y van a tener todo lo que tiene que ver con la literatura, las narraciones. La descripción lo estamos viendo ahora, así que es la primera vez. Pero bueno, van a encontrar, por ejemplo, videos que hablan de relato policial. Importante, porque van a entender por qué ahí la estructura funciona al revés, de los clásicos. Porque después está el policial negro que no funciona al revés. ¿Ven? Hay muchas variables dentro de lo que es literatura. Vamos paso a paso, yo fui paso a paso, ahora les sugiero que se tomen el tiempo de ver los videos prestando atención. Usen lápiz y papel, tomen nota cada vez que ven un video, o usen el WordPad, o usen la computadora, pero tomen nota, porque después terminan de ver el video, no se acuerdan nada y tienen que volver a verlo y es engorroso, molesto, yo sé que es así. Si ustedes toman nota, lo único que tienen que hacer es volver a ver las notas y si algo no se acuerdan van a ese punto del video donde supuestamente tomaron también el tiempo. Muy bien, nos queda poco para terminar el año, así que no aflojemos ahora que ya estamos en el final. Solo me resta decir, gente, sean felices, lean un libro y hasta pronto.